lo que vamos a ver en la clase de hoy, que una de las partes interesadas dentro de la empresa, como parte externa, es la sociedad. La sociedad en función de quienes participamos en ella, los individuos de la sociedad. Y nosotros, cuanto individuos, nos contratamos, ya sea que nuestra contratación sea como la que yo estoy haciendo con ustedes ahora, que es una sesión de clase, es un servicio. ¿Ya? Soy una persona que con el conocimiento, ¿fija?, le enseño a ustedes para que ustedes adquieran este conocimiento, lo analicen. Si les parece interesante, lo van a internalizar. Si les parece aún más interesante, lo más probable es que lo continúen y lo profundicen. Y eso que está ahí se llama una asociación positiva, ¿ya? Lo que hoy día se denomina una economía positiva. Es decir, la transformación de ustedes en mejores profesionales va a permitir obtener un capital humano, un KH más 2, ¿ya? Es decir, una potenciación de la persona para poder obtener de ustedes y ustedes con quienes trabajen su máximo, su máxima expresión laboral, lo que se denomina el empoderamiento laboral. Y para eso la persona es fundamental, ¿ya? Se reconoce a través del concepto de las Naciones Unidas, ya sea para el ambiente y el desarrollo, en este concepto de la sustentabilidad mundial. Yo les dejé una tarea acerca de los ODS, precisamente para que ustedes tuvieran un poco más de antecedentes de en qué está el concepto medio ambiente a nivel gubernamental y a nivel mundial. Y ahora, tomando mucha fuerza, el tercer aspecto, que es la responsabilidad social que tenemos los empleados. ¿Qué significa una responsabilidad social? La responsabilidad social puede ser empresarial, como empresa, puede ser corporativa, es decir, a través de las entidades que componen la empresa, por ejemplo, los sindicatos, los comités paritarios, los bienestares sociales, etcétera, que se van a relacionar y van a intentar dar respuesta a las necesidades humanas. La ISO 45000, que es la que vamos a comenzar a ver, no es tan solo una norma que hable de la seguridad en cuanto a la prevención de accidentes o de enfermedades profesionales. Si bien es cierto, ese es su origen, hoy día el accidente o la enfermedad se consideran una resultante de una mala administración o de una mala gestión del capital humano. Es decir, ¿por qué se accidenta un trabajador? Porque de alguna manera, al momento del accidente, perdió la concentración, perdió la capacidad de decidir adecuadamente la actividad que estaba desarrollando. Y por lo tanto, un evento no deseado y tiene un problema. Se golpea, se corta, se atrapa, se proyecta, etc. Entonces, ese fenómeno tiene relación con, básicamente, la capacidad de reconocer cierta responsabilidad social de parte de la empresa para con sus trabajadores. Todo lo que hoy día, toda la pandemia y de esto de trabajar, del teletrabajo, el efecto que ustedes estén en sus casas recibiendo esta clase, con la comodidad o la incomodidad que eso puede significar en sus casas, va de la mano de lo que estamos conversando, va de la mano necesariamente de generar vínculos, no tan solo
alumno-profesor, sino que también tiene relación con el elemento de generar condiciones psicolaborales, psicosociales, psicoemocionales, psicoafectivas, ¿ya? Que no se tenían contemplado antes de la pandemia. O sea, el trabajador salía de su trabajo, se iba a su casa y en su casa era dueño y señor de su vida. Hoy día el trabajo se entró a la pieza, se entró al comedor, se entró a la oficina que tuvo que armar en su casa. Es su casa el lugar de trabajo. En su casa realiza su trabajo. Puede ser muy bueno desde el punto de vista del desplazamiento. No toma micro, no toma auto, no viaja apretado en el metro, no está 2 o 3 horas en transporte y de vuelta, pero está en su casa, transformó su oficina en un lugar de trabajo. Por lo tanto, yo ya no puedo hablar de la seguridad del trabajo o la seguridad del trabajador tal como se está haciendo. Voy a cortar un poquito el micrófono porque está llegando alguien y mi perra afuera ladra muy fuerte. Deme un segundo, por favor. Me conecto inmediatamente. Deme un segundo. Bien, disculpe. Entonces, como les iba comentando, voy a volver a compartir. Hoy día, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo tiene una componente totalmente diferente y vamos a tener que hablar y establecer elementos prepandémicos y pospandémicos y en pandemia. ¿Ya? Por 2 razones. Se supone que el sistema de salud que nosotros tenemos es un sistema de salud reactivo. Es decir, la persona necesita accidentarse, necesita enfermarse para ser atendida. Pero las enfermedades profesionales, las enfermedades laborales, o las enfermedades de los típicos accidentes del trabajo, pegarse con el martillo en un dedo, apretarse con un alicate, cortarse con una cuchilla, que son las típicas actividades humanas, están hoy día coaccionadas o están hoy día tremendamente impactadas por la realidad que estamos viviendo. Ustedes mismos, ¿ya? Iniciaron un proceso universitario, seguramente en presencialidad. Ustedes están, algunos de ustedes están en el 3º, en el 4º año de su carrera, algunos en el 5º, y se han dado cuenta que el formato 2020-2021
es totalmente complejo. No voy a decir diferente, porque la palabra diferente no lo define. Tremendamente complejo. Por varias razones. Primero, la razón de ajustarse y reajustarse, o de alguna manera bastante práctica o pragmática, reinventarse como estudiante. O sea, asignaturas que técnicamente se suponía que no podían darse si no era en absoluta presencialidad, han tenido que mutar a actividades que son no presenciales. Entonces, ustedes en sus casas que estaban acostumbrados a una libertad, entre comillas, de salir en un horario, de regresar en otro, en algunos casos de ustedes con sus ambos padres en su casa, trabajando desde su casa, y quizás con más hermanos estudiando, compartir espacios, compartir internet, compartir a veces la infraestructura del computador. No necesariamente uno tenía un computador para cada hijo. O el computador que el hijo podía tener no era necesariamente el que hoy día se necesita para tener una videoconferencia o una teleclase con la capacidad de resolución y con que la banda te sostenga lo que el profesor quiera mostrar. Bueno, esas condiciones se llaman condiciones psicosociales, psicoafectivas, psicoemocionales. Entonces, imagínense ustedes ahora sus padres como trabajadores, vean ustedes la reacción de sus padres como padres trabajadores respecto de sus trabajos. Hoy día la percepción que hay en el trabajador teletrabajo, es que trabaja más de lo que trabajaba cuando estaba en presencialidad. El trabajador que está haciendo turno, que se tuvo que adaptar a los turnos pandémicos, es decir, 2 semanas de faena, 2 semanas de descanso. Dentro de esas 2 semanas de descanso, PCR a la salida del turno, para indicar que no tiene contagio COVID positivo, dejando el turno, para que no contagie a su núcleo familiar. PCR 48 horas antes de subir al turno, para que no contagie a sus compañeros de trabajo. Si usted se ha hecho el PCR, no es un examen agradable. No es una cuestión que te mate, pero no es algo agradable. Entonces, una nueva condición. Te vas al turno, 15 días. Sabes que estás rodeado de gente que le ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Le han hecho el PCR, o sea, todos técnicamente están negativos. Todos. O sea, hay una burbuja sanitaria en torno al proyecto. Hay una burbuja sanitaria en torno a donde se está trabajando, a la obra misma. Pero no tienes la misma sensación de seguridad con los que dejaste en tu casa. Si tu señora tiene que tomar el micro, si tiene que tomar el metro, si un hijo tiene que desplazarse, si el contagio está en todas partes. Entonces tú vas a volver 15 días después sano, comillas. Tienes que hacerte el PCR para que te aseguren que estás sano. Llegas a tu casa. Evitar en lo posible contagiar. Porque si alguien de tu casa está contagiado, tienes que hacer necesariamente dar el aviso a la empresa y que se activen los protocolos de seguridad. Si tú tenías el PCR de salida negativo, no es problema. Pero si tú no te alcanzaste a hacer el PCR negativo de salida y avisas que tienes síntomas de COVID, 3, 4 días después estando en tu casa y a lo mejor te contagiaste en tu casa, yo tengo que activar todo un protocolo interno para saber con quién estuviste, en qué lugar alojaste dentro del campamento, para saber quiénes fueron tus contactos estrechos, porque tengo que aislarlos, tengo que hacerle los PCR. Entonces, eso es gestión de la seguridad.
y la salud. O sea, hoy día las dos cosas se mezclaron de una manera que nosotros no lo habríamos pensado. Yo hoy día tengo más trabajadores asustados por el contagio, por la posibilidad de contagio y la posibilidad de contagio de sus familias, que por el mismo hecho de tener una problemática en el trabajo. Y es más, la posibilidad de accidente que tengo hoy día en trabajo es mucho más alta que la que tenía prepandemia. Porque la persona está más agotada psíquica y psicológica. Porque es cierto, comillas, le hemos encontrado la vacuna. Digo comillas porque la vacuna en cierta medida nos dice, mire, usted se va a enfermar igual. Si se va a contagiar igual. La diferencia es que al estar vacunado, a usted la enfermedad no le va a afectar de la misma forma que si no estuviese vacunado. O sea, no estar vacunado le puede afectar con gravedad e incluso la muerte. Estar vacunado, usted se va a sentir muy mal, pero necesariamente no va a morir y no va a necesitar seguramente ser hospitalizado en una cama de urgencia. Pero es todo lo que te puede asegurar la vacuna. Además hay 3, 4, 5 vacunas corriendo en el mercado. Entonces, ¿cuál es la más efectiva? ¿Cuál es la más eficiente? Entonces, esto de la seguridad y la salud del trabajo, hoy día es especialmente complicado. Y no han desaparecido ninguno de los agentes o causas subestándar que puedan propiciar un accidente. Siguen siendo los mismos. O sea, el conductor de un camión de gran tonelaje sigue no viendo por el lado en que su visión es neutra o nula. Por tanto, puede pasar por encima de una camioneta con 4 integrantes adentro y no se da ni cuenta. Ese riesgo no ha desaparecido. No ha desaparecido el riesgo de accidente de cualquier tipo o índole dentro de una faena minera. Siguen siendo los mismos. O sea, la actitud es la que ha cambiado. Dese cuenta usted que las personas están actuando de una manera distinta, están con una bastante menos capacidad de tolerancia respecto de los otros. Mira la cantidad de accidentes que hubo el fin de semana del fin de año. Estoy hablando de los accidentes que son accidentes de tipo involuntario, no estoy hablando de la criminalidad que últimamente ha ido en aumento, sino que simplemente los accidentes. Accidentes que, dada la intensidad de los accidentes, muchos de ellos han resultado con consecuencias fatales. La tasa de accidentabilidad en minería se ha incrementado en un 1,7% en los últimos 2 años. Y se ha incrementado en lesiones menores. No han aumentado los fatales. Los fatales siguen estando en la misma proporción de todos los años. 3 o 4 mineros que fallecen en diferentes actividades por diferentes causas o consecuencias. Siguen siendo los 3 o 4 anuales. Eso no ha disminuido y tampoco ha aumentado. Pero hoy día la cantidad de lesiones menores que hay es increíble porque la persona está agotada, tiene una fatiga mental. Ahora, ¿por qué una persona que tiene un cansancio mental no va a un psicólogo, a un psiquiatra, a atenderse ese concepto de la enfermedad mental? Porque sabe que el especialista, por parte baja, le va a dar 20 días de licencia. Y hoy día hay 7 profesionales desempleados por cierre de faenas o por cierre de proyectos, por cada 3 que están empleados. Entonces, una persona que va a presentar una licencia por más de 30 días, de acuerdo con
los protocolos del proyecto, yo tengo que contratar un reemplazo. O sea, yo no puedo dejar el cargo 20 días votado. Tengo que reemplazarlo con alguien. Tengo que acreditar a ese otro alguien, por supuesto, pero lo voy a contratar. Y lo tengo que contratar bajo la única prescripción que me permite un contrato minero. No puedo contratar part-time, no puedo contratar honorarios. Tengo que contratarlo de plazo fijo por el tiempo que dure el proyecto, porque yo no sé si la persona que se enfermó va a extender la licencia. No lo sé. Por tanto, en el fondo llega un reemplazo que puede ser un reemplazo definitivo. Esa persona que está enferma, claro, le van a pagar su licencia médica, puede estar 3, 4 meses con licencia médica y le van a pagar, de acuerdo al promedio, los últimos 3 meses. Y puede que le sea significativo o no, no lo sé. Pero ya hay un reemplazo en su cargo. Hay una persona que llega de afuera, que no se conoce, y que puede hacer la pega mejor que el que está con licencia. Entonces la persona tiene, si le interesa trabajar, si le interesa la pega, obviamente que se va a preocupar. Entonces hoy día tengo, tal como lo dice acá, mejorar las condiciones que apunten al bienestar físico, mental, psíquico, emocional, social de los empleados. Hoy día esta definición de la Organización Mundial de la Salud está en boga. O sea, está a plenitud. Antes de la pandemia nosotros no tomábamos en cuenta con tanta importancia el concepto de la enfermedad o del bienestar mental o del bienestar psíquico o del bienestar emocional. Porque era como algo particular, o sea, es como entrar en la esfera de la persona. Pero esta enfermedad, esta pandemia, no es que nos haya vuelto y nos haya colocado en un estado de vulnerabilidad tal que uno no anda, no toca las barandas, no se mete a una micro, no sube a un taxi, porque está el COVID y va a morir. No, no es así. Pero, efectivamente, no estamos actuando de manera normal. No estamos actuando de manera. Estamos más agresivos, quizás, o estamos más pasivos, estamos más anómicos, o sea, cada día las cosas nos importan menos. O sea, o el efecto inverso, más reactivos, más competitivos, porque en las amenazas también están las oportunidades. El concepto de la prevención es obra de la planificación. Creo que hemos hablado sobremanera del concepto de la planificación. Si uno planifica, puede controlar. ¿Ya? El efecto inmediato, ¿ya? El I igual a X más B, ¿ya? Ese AX, que es la variable independiente, ¿ya? Más el B, ese B, hoy día, ¿ya? Es control. Si X es planificación, B es control. O sea, es función directa de la ecuación. Ahora, si yo le coloco una cuadrática, digo AX cuadrado más BX más C, si X es la prevención, como control, C es la acción correctiva. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer para mejorar? Ese es el saldo, el resultado, el efecto. ¿Bien? Bueno. Este concepto de salud del trabajador es multidisciplinario. No podemos hablar de que la salud sea solamente algo unipolar, es decir, depende exclusivamente de un factor. Hoy día sabemos que es multifocal. Son más los componentes de una
situación que puede generar un accidente o que pueda generar una enfermedad. Voy a dejar fuera de la ecuación el concepto pandemia, porque el efecto pandemia es un multiplicador, ¿ya? Es un K, es una constante, es un multiplicador, es un operador cuantitativo. Deme un segundo. ¿Podría abrir la puerta? Ya, he vuelto. Llegó el segundo fotógrafo. Así que voy contando paso a paso los pormenores del proceso del casamiento de mi hija. Aquí en la casa hoy día está el novio. Y en la casa de ellos está la novia. Mi señora, mi hija, todas las mujeres de la familia están con la novia. Y aquí en esta casa estoy yo, mi yerno, mi suegro. Van a llegar los papás de mi yerno y acaban de llegar los fotógrafos. Así que les voy a ir informando paso a paso cómo se va desarrollando esta actividad. Bueno, vamos a seguir con el... Chile comienza la explotación minera, hay datos de explotación minera desde aproximadamente el 1600. Me refiero a explotación minera con un sentido comercial, con un sentido industrial, porque desde el descubrimiento de Chile y la posterior conquista, la conquista se hizo básicamente porque los españoles querían llevarse todo el oro que pudieran encontrar, por tanto, donde había un yacimiento, un lavadero de oro, los viejos estaban ahí metiendo mano y haciendo uso de la mano de obra que podían capturar, o sea, verdaderos esclavos, de nuestros pueblos originarios. Así que minería ha habido siempre, pero minería como tal, ¿ya? Con estructura, con maquinaria, con una cierta estructura extractiva, con una cierta estructura de trabajo, 1500 ya el fenómeno extractivo de Potosí, el fenómeno extractivo de Río de la Plata, el fenómeno extractivo de Brasil, el mismo Chile, aunque en menor escala. El concepto de las carboníferas que se detectan en Chile. El carbón que se extraía en Chile, que era carbón mineral de muy buena capacidad calórica,
fue lo más importante que se utilizó en la parte de América del Sur para el movimiento de los barcos a vapor. Claro, hoy día los barcos andan con otras energías, pero en la época del 1500, 1600 era vela y después fue vapor. Entonces la minería en Chile se ha desarrollado desde siempre. Minería del salitre, minería del carbón, minería del cobre, minería del oro, de la plata. Siempre, desde siempre. No es de ahora. ¿Ya? Ahora, desde que se inició el proceso de la minería y el formato de trabajo de los trabajadores mineros, bueno, la explotación era absoluta. ¿Ya? Hasta el 1700, 1800, era un trabajo prácticamente en la línea de la esclavitud, sin ningún respeto a la vida humana. Tome en cuenta usted que en 1925 realmente comienzan las primeras mutuales de trabajadores para proteger a los trabajadores en Chile. Entonces no es un asunto que uno pueda indicar, no existe antecedente histórico de minería en Chile, no, viejo. Ha existido desde que fuimos conquistados y antes, ¿ya? Porque la minería incaica ya existía. El trabajo de los yacimientos de oro que hay en Chile es porque los incas, ¿ya?, que conquistan toda la parte del Pacífico, desde Colombia hasta el río Biobío prácticamente, hay una participación de un formato de extracción minera que ya existía. O sea, no es que los incas no conocieran los metales. Al contrario, o sea, la extracción minera del oro ha sido muy antigua. Los yacimientos más antiguos que se han detectado de minería metálica con fundición para generación de orfebrería, o sea, de hacer figuras con el metal fundido, datan desde el 980. Ahora, se han encontrado algunas manifestaciones mineras precolombinas, o sea, anteriores al descubrimiento de América de Colón, en América, en la costa americana del Perú, ¿ya? Perú hoy día está circunscrito a lo que nosotros conocemos, entre, no sé, pues limitamos al norte con Perú en Tacna y Perú limita con Ecuador, pero en la década del 200, 300 después de Cristo, el imperio incaico venía desde las selvas de Venezuela hasta el Biobío. Entonces, la trapería y la platería y todo lo que tiene que ver con el manejo metálico siempre existe. Bueno, ustedes pueden ahondar en eso histórico. De hecho, uno de los primeros elementos que llega a Chile para hacer un levantamiento de lo que es el concepto de la minería en Chile es Ignacio Domeyko. Así que no es un asunto nuevo, no es un asunto de ahora, es un asunto de siempre. La legislación de salud en minería, a través del decreto 132, que reglamenta la seguridad minera, bueno, establece una serie de elementos propios de la industria extractiva, que es altamente riesgosa. Esa es la gran diferencia del por qué el desarrollo de la seguridad en legislación minera es casi pionera en lo que es legislación de protección del ser humano, es porque siempre ha sido la extracción y la faena extractiva que demanda más mano de obra y que es la fuente de mayor causa de accidentes con consecuencias fatales. Me voy a ceñir exclusivamente a nuestra minería. Por lo tanto, esto que parece
que es algo nuevo, sí, es algo nuevo, no tiene más de 200 años, porque es el comportamiento, de los mismos trabajadores que se van reuniendo en torno a los sindicatos, en torno a sus agrupaciones de trabajadores, en torno a sus mutualidades, en torno a sus socorros mutuos, los que van generando una especie de conciencia en el trabajador, más que en el empleador, ¿ya? Nunca existió una conciencia desde el empleador. Nunca ha sido así, ¿ya? Pero en todos los tiempos, desde que la República se organiza y se estructuran las cámaras senatoriales y las cámaras diputacionales, el diputado y el senador han necesitado votos. Y es en esa procura de los votos cuando se empezó a tener derecho al voto en Chile, de la Constitución del 25 en adelante, en que la persona tenía que saber leer y escribir. Por tanto, la mitad de Chile no votaba, porque o no sabía leer o no sabía escribir. Era leer y escribir. La mitad de Chile quedaba fuera en el 25. Y además, otro aspecto importante era que, si bien podía saber leer y escribir, tenía que tener un trabajo remunerado y con contrato indefinido. Entonces ahí quedaba de esa mitad de trabajadores, la mitad de esa mitad quedaba fuera porque la mitad no tenía trabajo, o la mitad no tenía trabajo con un contrato. Así que, obviamente, la cantidad de trabajadores que cumplieran con el requisito para poder votar eran algunos letrados, o sea, que sabían leer y escribir, que además estaban empleados, y que empleados además tenían un contrato. Estoy hablando de 1925. Quien desarrolla todo el formato político en el 25 es Arturo Alessandri, denominado en esa época el León de Tarapacá, porque hace toda su campaña en el norte, en la zona minera. ¿Y qué es lo que promueve Arturo Alessandri? El voto de los trabajadores sin restricción. Es decir, sabe leer, sabe escribir, no tiene contrato, da lo mismo. Puede votar. Si es chileno y está inscrito en un cantón de votación, puede votar. Entonces, cuando se masifica el concepto del voto, y que el voto te permite acceder a tener un cargo público, entonces el trabajador empezó a tener también un poco más de poder. Ya empezó a darse cuenta que su palabra, su voto, podía elegir. Entonces empezó a hacer solicitudes. Y así es como nacen los socorros mutuos y las mutualidades en Chile. ¿O ustedes piensan que un alma bajó del cielo, vestida en túnica blanca, con aureolas de oro, y dijo, hágase la mutual, hágase la sociedad de beneficencia de socorros mutuos? No. Entonces, ese concepto genera 50 años después, 1960, 1970, la conformación de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile, con un decreto, el 3666. No partió como ley, partió como decreto. Ese decreto que inicia en la época de Eduardo Frei, se va a transformar en ley mucho más tarde con la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este decreto 132, reglamento sobre seguridad minera, indica en varios títulos cuáles son los campos de aplicación. Pero ya estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de otras condiciones también sociales en el país, en el mundo. Imagínense que se habla de, para los efectos de este reglamento, el artículo 7, no se considerarán
no se considerarán, o sea, aquí está excluyendo las refinerías de petróleo, las industrias metalúrgicas no extractivas. O sea, puede haber una metalúrgica de fundición, pero si no es extractiva, este reglamento no le aplica. El vidrio, nosotros sabemos que el vidrio, ¿ya?, es producto de la fundición de la sílice, de la arena. Usted podrá decir, bueno, pero la arena, las playas están llenas de arena, recoger arena no es, no es ninguna faena extractiva. Sí, de acuerdo. Pero la arena de playa es la que no se usa para hacer vidrio. La arena que se usa para hacer vidrio es otra arena que generalmente está en cerros de arena y que necesitan un trabajo especial de extracción. El cemento. El cemento es un polvo, pero estas son minas de cemento. La caolina está en minas, son piedras, hay que molerlas. Hay que saberles extraer. Hay que saber explotar por galerías y explotar por bloques. Es otro tipo de minería. Puedo estar de acuerdo en el ladrillo, si es que es mezcla de barro o paja y es cocida con calor. Pero la cerámica también es una sílice especial. Entonces, bueno, quedaron fuera. Quedaron fuera. Tampoco se consideran faenas mineras las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos. ¿Se dan cuenta? Una de las principales áreas mineras que hay en Chile son las salinas del norte con la sal lobo, por ejemplo. La que usted usa en la mesita para echarle a sus ensaladitas. Claro, no es una extracción minera como puede ser la minería del sulfuro de cobre o del óxido de cobre. No es así. O del óxido de fierro o el sulfuro de fierro. Pero una mina de sal es una mina de sal. Hay que tronar. Uno tiene la idea que la sal está así como en un cerro de sal y uno va, la recoge y la mete en un salero. No es así. Es mucho más complejo que eso. Bueno. Entonces, una faena minera, para hablar y constituirse en un concepto de seguridad laboral, tiene por obligación que constituir un comité paritario de higiene y seguridad. La ley obliga a que el comité paritario exista si hay sobre 25 trabajadores. Eso es lo que exige la ley. 25 trabajadores, estoy obligado a constituir comité paritario. Pero ¿qué pasa si hay menos de 25? Pero hay más de 10. No es obligación. Pero no porque no es obligación, no pueda constituirse. Se necesitan al menos 6 trabajadores por parte de los trabajadores y 6 trabajadores por parte del empresario, para que se pueda constituir un comité paritario. 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empresarios. Y esos constituyen el comité paritario. De entre los 3 principales mayorías de los trabajadores, se va a escoger la directiva del comité paritario. La primera puntuación o la primera votación va a ser el presidente, el segundo va a ser un secretario y el tercero un delegado. En ausencia del presidente lo puede reemplazar el secretario y en ausencia del presidente y secretario el primer director. ¿Qué se quiere establecer con la creación de un comité paritario de higiene y seguridad? Velar por las condiciones del lugar de trabajo. O sea, los accidentes no se producen por azar, se producen porque las condiciones se dan para el accidente. ¿Qué significa eso? Significa que hay condiciones estándar, que son condiciones normales,
y condiciones subestándar, que son las condiciones que ya no son las normales. Me explico. Hoy día está haciendo calor. 32 grados o 33. Medidos seguramente por la Dirección General de Aeronáutica y Meteorología, en Quinta Normal, en un lugar que no está a la sombra. Es un patio, es cierto que tiene set, ahí están los equipos, pero no está a la sombra, está el sol. Pero está en un ambiente rodeado de árboles. Es un ambiente, es un microclima. Y ese microclima que se crea en esa zona significa básicamente que si usted está en un lugar donde no hay árboles, no hay sombra, no está corriendo una brisa, ese calor que se está midiendo en el lugar de la Dirección General no es el mismo que está en su lugar. Entonces, el ambiente propicia condiciones para la seguridad. Nuestra minería se resuelve prácticamente en el norte. Altura geográfica, calor, en extremo durante el día, frío en extremo durante la noche. Pero también hay minería austral. Hay minería carbonífera en Coyhaique. Ahí no hay calor de día, ahí hay frío todo el día y más frío toda la noche. Va a haber minería antártica. Va a haber minería submarina. O sea, hay condiciones ambientales que van a propiciar la seguridad. ¿Ya? Por tanto, el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, organización internacional creada por trabajadores para los trabajadores, da cuenta de la evolución del principio que estábamos analizando. Da cuenta de que el trabajo y la seguridad del trabajo y toda esta legislación que nosotros vamos a revisar y la misma normativa que vamos a revisar no está propiciada por la buena voluntad de las partes, está propiciada muchas veces por bastante trabajo y bastantes sacrificios humanos. Un programa de trabajo basado en la OIT dio lugar al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es decir, por allá por el 1900 surgen las ISO 9000, aproximadamente en el 2000 surgen las normas 14000, y empezamos a hablar entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la seguridad del trabajador? Y por allá por el 96, o sea, casi en el 2000, se empezó a hablar de este concepto de la seguridad y la salud del trabajador en función de las normas de gestión ambiental y en función de las normas de gestión de calidad. Y se crea el comité, un comité para establecer una legislación internacional del trabajador, un convenio internacional de seguridad y salud del trabajador, un convenio internacional amparado por las Naciones Unidas y que si los países firman tienen que respetar. El primer país que tomó cuenta de esta solicitud de crear una norma internacional para la seguridad y la salud del trabajador fue el Instituto Británico de Normas. Y se crea la British Standard OSAS 18000. Con eso parte este generar las normas internacionales de la seguridad y la salud del trabajador, las normas ILO-OSH. Las primeras surgen en el 2001, fíjense. Miren la evolución. En el 90, la calidad. En el 2000, ya estamos hablando de seguridad y salud. Entonces, estos conceptos van a participar y se va a crear el denominado convenio número 155 de las Naciones Unidas, que da origen al
enfoque tripartito que tiene la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, para crear esta normativa que va a permitir a los países que estén adscritos y que quieran obviamente trabajar bajo este paraguas normativo, la revisión de ciertas actividades que son relativamente idénticas en los países donde hay explotación minera. Bueno, cabe señalar que el convenio de la OIT, el 155, no tan solo es aplicable a minería, es aplicable a cualquier actividad humana con participación humana. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad y salud del trabajador son aplicables a cualquier actividad. Mientras haya una persona que esté entregando su tiempo, trabajando en su actividad, en su habilidad, en su competencia y recibiendo un salario o recibiendo un beneficio por la actividad prestada, le llamamos trabajo. Entonces la recomendación 164, que acompaña las directrices de la OIT, va a empezar a crear lo que este convenio número 155 señala, que es crear un modelo de gestión. Es decir, que sea el empresario el que se haga partícipe y se haga cargo desde la gestión empresarial de la seguridad y de la salud del trabajo. Y así es como surgen, en Chile al menos, la ley 16744, y todo lo que significa después la creación de los decretos 54, 50, 40, 44, 162, 110, etc., donde se va regulando la participación del trabajador frente a fuentes de emisión contaminante, a riesgos de exposición a tóxicos, a riesgos de exposición a emanaciones, a radiaciones, a ruidos, etc. El fenómeno asociado a la ISO 45001 en su versión 2018 es la norma más reciente que se ha creado. Es cierto que ya va a tener casi 4 años de creación, pero para una norma eso es ayer. ¿Ya? Y funciona con el mismo precepto y concepto que las normas que ustedes ya conocen. Con el concepto de planifico, ejecuto o hacer, verifico, es decir, controlo, y en función de esa verificación voy a actuar. ¿Ya? Y ese actuar significa una acción correctiva, toda vez que lo que se ejecute, el hacer, ¿ya?, no vaya de acuerdo con lo que se planificó. Si el hacer no está de acuerdo a lo planificado, hay una desviación, y esa desviación se llama incumplimiento del requisito. El incumplimiento del requisito es una no conformidad. ¿Ya? Entonces, esta norma va a mantener toda la terminología de las que ustedes ya conocen. Pero aquí aparece el primer elemento que la hace diferente a lo que ya conocen. Vamos a ver este, que lo voy a destacar. Lo voy a agrandar un poquito. Y con esto van a ser las 5. Les voy a pedir que lo dejemos hasta aquí por el día de hoy para poder que acá la sesión de fotos se pueda desarrollar con mayor tranquilidad. El liderazgo siempre radicó o ha radicado en la alta dirección. Gerencias generales, directorios, gerencias de operaciones, gerencias de calidad, gerencias de finanzas, gerencias. El que gestiona, gerente, management. Sin embargo, esta norma incorpora a nivel del liderazgo la participación de los trabajadores. Es decir, si existe un comité paritario o más de un comité paritario,
los presidentes de esos comités paritarios o la directiva de esos comités paritarios deben formar parte del liderazgo activo de la organización en lo referido a la seguridad y a la salud del trabajo. Es imprescindible que actúen, porque los resultados de seguridad y salud van a ir de la mano de los acuerdos que se tomen en estos comités. Entonces, si usted se da cuenta, el segundo párrafo se comprende las acciones previstas para abordar riesgos y oportunidades. El comité paritario precisamente tiene esa función. Si bien es cierto, se le reconoce más por el análisis y estudio de los accidentes del trabajo o de las enfermedades profesionales para ver si realmente obedecen a la han sido con ocasión de la actividad desarrollada, el comité paritario tiene que ser preventivo. Por lo tanto, la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos y medios para lograrlos. ¿Se dan cuenta? Los objetivos de seguridad y salud del trabajador y los medios para lograr el alcance de esos objetivos tienen que estar estructurados en conjunto. Es lo más difícil en la ISO 45000. Es lo que a mí me ha tocado la mayor dificultad. Hacer conversar al trabajador con el dueño de la empresa sin que uno le quiera ganar al otro, sin que uno le quiera imponer su pensamiento al otro, sino que lleguen a un acuerdo. Acuerdo que vaya en beneficio de los trabajadores, acuerdo que vaya en beneficio de poder procurar acciones que tiendan a la no accidentabilidad o al cero, a la cero posibilidad de una enfermedad profesional. No es fácil. No es fácil. Sobre todo si de alguna manera u otra en nuestro país el empresario entiende, o para él sinónimo de comité o de sindicato es trabajador que está, no sé, pues, prácticamente con el fusil a punto de revolucionarse y matarlos a todos y hacer su dueño a la empresa. O sea, una enfermiza forma de ver la política del trabajador o el pensamiento del trabajador, así, casi como un comunista en cierne. Si la persona puede tener pensamientos sociales de una determinada y enmarcada una determinada ideología política, pero no por eso es un trabajador que quiere matar al dueño de la empresa. Pero esa es una ideología que está implantada en nuestro país. Y cuesta mucho decirle al dueño de la empresa que no es así. Y cuesta mucho decirle al trabajador y que entienda que a lo mejor el empresario no tiene ningún afán o interés en seguirlo explotando, o en explotarlo, o en, no sé, explotarlo hasta la muerte. Esos dos extremos son conceptos irreconciliables. Entonces, imagínense estar al medio de esas dos cosas. No es fácil, ¿ya? No es fácil. Bien. Voy a dejar de compartir. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera respecto a lo mejor de las actividades que están pendientes. Por favor, indíquenme si tuvieron acceso a un virtual, si pudieron acceder a la PEP 1, a la PEP 2, si ya las tienen desarrolladas. Por favor, vayan enviándolas a la brevedad posible para poder ir ya teniéndoles nota. Y lo mismo con las tareas, por favor. Ya, profe. Yo por lo menos la PEP1 sí la pude mandar y todo llevó bien. Ya, perfecto. Sí, yo generalmente cuando me llegan las cosas le pongo recibido o confirmado. Profe, la PEP2 entonces se enviaba la otra semana, ¿cierto? Sí, Para estar sí, seguro. sí, ¿Sí? sí, sí. La PEP 2 la Ya. recibo la próxima semana, ya está publicada. Si no tienen más consultas, No, profe, nada. por parte tuya, Martín, no hay. Ya. Diego, No, profe, yo tampoco. perfecto. Antonio Tampoco, Ríos, profe. don José Sánchez, Tampoco, profe. gracias José, Carlos Cifuentes, Tampoco, profe. señorita Melisa, Melisa dejó su avatar y está. Melisa, te invoco. Se entró otra colega, pero ya no está. Bien, nos vemos el próximo viernes en condiciones un poco más normales para mí y que esté muy bien.
Gracias por su comprensión. Chao, profe, que le vaya bien. Que le vaya Chao, bien, profe. profe. Muchas Que esté gracias. bien. Muchas gracias. Disfrute. Muchas gracias.